Qué bueno es saber que no solo Dios es justo, sino que Dios es misericordioso con nosotros. Es justo porque Él no va a tener por inocente al culpable, pero sí va a dar oportunidad para que aquellos que venimos con la sangre de Cristo y en arrepentimiento delante de Dios podamos recibir la gracia de su perdón. Gracia que nos es dada a aquellos que no merecemos nada. La gracia no es un premio, no es algo que tú logras por tu desempeño personal en tu vida. La gracia Dios le da a aquellos que no merecen nada. Y yo sé que yo no merecía nada más que ser ajusticiado por mis pecados. Pero encontré a Jesús un día y eso hace la diferencia de que yo hoy pueda estar aquí predicándote el Evangelio y pueda hablarte de lo que he venido a hacer a este país. Es a predicar el Evangelio que salva. Amén. A tu vida y a la mía. Vamos a ir a Biblias en Mateo en el capítulo 7, versículos del 15 en adelante. Dice Jesús, no está hablando de ninguno de los evangelistas, es Jesús mismo el que dice. Dice, guardaos de los profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén, hermanos. Es verdad que lo que nos diferencia aquellos que decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, es esto mismo que dice Jesús. Si digo que soy cristiano, que soy hijo de Dios, y no tengo los frutos de esa vida en mí, entonces no soy cristiano ni hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios o cristiano, tenemos que manifestar el fruto de la vida de Él en nosotros. Es como si Jesús viviese en ti, que Él viene a hacer eso en nuestra vida, a vivir en nosotros, para manifestar ¿qué? Los frutos de esa vida, de ese Cristo en cada uno de nosotros. Lo que comúnmente vemos muchas veces, y es una gran tristeza ver, que hay personas que se declaran que son cristianos. Son cristianos porque lo han sido sus padres, son cristianos porque no han conocido otra religión en sus vidas, no tienen otra imagen, otro espejo en el que mirarse, ven el Evangelio como la única alternativa en sus vidas. Y ellos se apropian de que son cristianos, dicen que son cristianos, pero no manifiestan la vida de Cristo en sus vidas. Luego, o por una razón o por otra, aquello que creemos y aquello que decimos no lo podemos sostener en nuestra vida. Porque nosotros no somos cristianos por lo que creemos. Nosotros somos cristianos porque la vida de Cristo se está manifestando en nosotros. Hay muchas personas que se dicen cristianos de diferentes ramas y denominaciones, pero tú tienes que descubrir cuál es la prueba fehaciente que puede demostrar y decirlo con absoluta rigurosidad quién es en verdad cristiano. Y esa prueba son los frutos en nuestra vida. La prueba de lo que tú eres es aquello que hay en ti. Si el fruto de esa vida de Cristo está en ti, entonces no es lo que tú crees, no es lo que tú dices, es que Cristo viviendo en ti no deja lugar a dudas en tu vida y a los ojos de los demás que eres cristiano porque el fruto de la vida del Señor está en tu corazón. Amén, hermanos. Ahora, hay personas que son infructuosas
igualmente dice que son cristianos igual. El problema de que no haya fruto en nuestra vida, las razones principales no son atenuantes para nuestra vida. En verdad el Señor reconoce a los que son sus ovejas, aquellos que son suyos, no los reconoce porque se congregan en el culto. ¿Tú crees que eres cristiano porque vienes a esta reunión o vas a otra? No, no eres cristiano por eso. Porque es por los frutos que se conoce a las personas, no por el lugar en el que se congregan, no por el Dios al que creen y testifican. Yo he visto personas testificar del Señor y yo no veo fruto de la vida de Dios en ellos. También a veces no lo veo en mi vida. Y ahí comienzan los problemas en nuestra vida. Porque esta vida tiene diferentes manifestaciones en diferentes experiencias de nuestra vida. En tu casa, en la iglesia, fuera de la iglesia, a vista de los incrédulos. Y tú estás expuesto continuamente a dar fruto en tu vida, en cada circunstancia en la que estás. No eres cristiano solo para dejar las drogas. No eres cristiano solo para cambiar de conducta, para que los demás puedan ver alguna transformación en tu vida, porque eso no sirve absolutamente de nada. Hay personas que dicen, no, yo soy cristiano porque voy al culto, conozco a Juancho, conozco a Miguel Díez. Digo, eso no te va a valer de nada. La prueba, la única prueba, es qué frutos estás dando en tu vida. Si el fruto de la vida de Dios está en ti, es que ese fruto en ti es la prueba absoluta de que tu vida está en Cristo. Juancho, yo voy al culto, voy a la iglesia, yo cumplo los 10 mandamientos, que habría que ver cuántos somos capaces de cumplir, pero bueno, dice, ¿no? Digo, eso no es señal de nada. La consecuencia de lo que hacemos en nuestra vida externa hacia los demás no es la consecuencia de lo que crees, sino del fruto que está en ti, de la vida de Dios en ti. Muchas veces nosotros confundimos lo que es obra con lo que es fruto. Obra es aquello que tú haces. Si tú tomas una retroexcavadora y te pones a hacer una zanja aquí en la calle para abrir cloacas en esta zona de velocidad, que por cierto, vinieron hace 4 años, marcaron la cloaca donde iba a ir y no volvieron más. Pero bueno, no importa. Digo, una retroexcavadora hace una zanja, hace una obra. Ahora, obra no es fruto. Obra es una tarea que desempeñas. Hay personas que son obreros en esta obra. Son obreros, hacen obra, hacen una tarea, cumplen con un rol activo, menos activo, son más propensos a ser serviciales y generosos con los demás, están haciendo una obra. Ahora, hacer fruto es otra cosa diferente, porque el fruto no es algo que puedes producir tú, es algo que produce la vida de Dios en ti. Y tú tienes que pensar en tu vida que no puedes vivir de las cosas que haces. Tú tienes que vivir permanentemente haciendo fluir en tu interior la vida de ese Señor que vive en ti y que no produce obras porque primero produce frutos en nosotros. Es de los frutos en nuestra vida que se producen las obras que glorifican al Señor, no al revés. No tenemos que hacer obras para ser salvos, no. Cuando somos salvos, hacemos las obras que son consecuencia de esa experiencia en nuestra vida. ¿Por qué hacemos el bien? ¿Vamos a ganar el cielo? No, no vas a ganarte el cielo. Ahora, cuando conoces al Señor en tu vida, cuando tienes una experiencia personal con el Señor en tu vida, ¿qué ocurre? Ese fruto de la vida de Dios en ti que cambia tu corazón, lo que hace es producir, darte la oportunidad de que tú puedas glorificar al Señor en tu vida haciendo esas obras que Dios preparó de antemano en tu vida. No están preparadas para salvarte, sino porque eres salvo. Eso te conduce a hacer eso en tu vida. Amén, hermanos. No confundas obras con fruto. Son muy parecidas, pero no es lo mismo. Porque no viene Jesús buscando obras en nuestra vida. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por sus frutos lo conoceréis.
Es la vida de Dios dentro de ti la que va a producir que esa vida de Cristo, que es la manifestación de Él en nuestras vidas, su carácter en nosotros, pueda manifestar que Él vive en nosotros, que nuestra vida está en Cristo. Porque si tu vida no está en Cristo, no va a dar fruto. ¿Puedes venir a la iglesia? Sí. ¿Puedes leer los salmos y los evangelios? Sí. ¿Puedes echar demonios? Sí. ¿Puedes alabar en lengua? Sí. Puedes hacer muchas cosas. Pero si tu vida no está en Cristo, no habrá fruto en ella. El fruto no es de afuera para adentro, es de adentro hacia afuera. Es Cristo viviendo en nosotros el que produce esos frutos en nuestra vida, que son manifestaciones de la vida de Él en nosotros. Las obras que hacemos son consecuencia o deben de ser consecuencia de esa vida en nosotros, no de un elaborado programa religioso en nuestra vida. Hay personas que se meten en el laboratorio religioso a preparar esto y aquello, hacer aquí y allá. Son obras que son motivadas por el interés del corazón egoísta, vanidoso. Ahora, el fruto de la vida de Dios en nosotros no busca esas cosas, porque busca glorificar al Padre, no glorificar al que lo hace. Hay personas que hacen lo que hacen porque están buscando su propia gloria. Ahora, Cristo viviendo en nosotros no va a buscar glorificarte a ti, va a buscar glorificar al Padre. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, viene ni siquiera sin presentarse. Es tan humilde, tan sencillo, que Él no viene buscando gloria propia. Él viene buscando que tú y yo glorifiquemos al Padre en nuestra vida. Él no habla de sí mismo. Tú no oyes hablar al Espíritu Santo de sí mismo en la Biblia, porque su rol no es ese. Tú y yo solo podemos vivir el Evangelio si el Espíritu Santo vive en nosotros, porque Él es el que puede hacer fructificar aquello que oímos por la oreja, la palabra que recibimos en nuestra vida, y ponerla por práctica. Es el Espíritu Santo el que fructifica la palabra en nuestra vida. No es el aprendizaje religioso de aprender versículos, de saber, bueno, las epístolas y los evangelios, lo que te da, bueno, pues el nombre de cristiano. No, uno no es cristiano por elección, uno es cristiano por invitación del Señor. Si no, no elegiríamos al Señor de ninguna manera en nuestra vida. El Evangelio tiene esa cosa que no busca la gloria del hombre, sino que busca que dejemos de buscar nuestra propia gloria para dar gloria al único que se merece gloria, que es el Señor. Amén. Y tú tienes que identificar a los demás no por aquello que hacen, no por las obras que hacen, sino por el fruto de esa vida dentro del corazón. Es verdad también que las obras que Dios permite que hagamos, aquello que hacemos todos los días en nuestra vida, cuando es fruto de esa vida de Dios en nosotros, tiende a glorificar al Señor. Ahora, solamente esas obras cuando son motivadas por esa vida en nosotros, son las obras y son el fruto que Dios va a obrar en nuestra vida. Si dices que eres cristiano y no tienes frutos de esa vida en ti, no digas que eres cristiano. Mejor dices, Juancho, estoy aquí aprendiendo del Señor para que pueda encontrar el camino en mi vida, como todos vamos a buscarlo, para que lo que hacemos, lo que creemos y lo que hacemos sea como consecuencias de que aquel que vive en nosotros, el origen de lo que hacemos en nuestra vida, lo produce Él en nosotros. No una construcción que hacemos a veces de nuestra vida. Pedimos obreros para la mies. No, pide personas que tengan frutos de la vida de Dios en sus corazones para que sean instrumentos útiles en las manos del Señor. No personas que se anotan en una lista para hacer esto, para hacer lo otro, sino personas que podemos identificarlas tú y yo claramente en sus vidas, no por lo que hacen, sino por el fruto de la vida del Señor en sus corazones. Amén, hermanos. No me quiero enfadar con nadie explícitamente esta mañana,
ni tampoco es mi idea, ¿no? Sino simplemente que podamos ver como ve Jesús las cosas. Dice, todo árbol bueno, ¿qué dice la palabra? Da buenos frutos. Todo árbol malo da malos frutos. Eso tienes que aplicártelo en tu vida. Si tu vida no está en Cristo, no, Juancho, si yo vengo a la iglesia, eso no sirve, ni es justificación. No, Juancho, yo hablo lenguas, tampoco. No, Juancho, yo predico como los ángeles, tampoco te sirve. Tu vida tiene que estar en Cristo. Y solo en Cristo tu vida dará fruto de Él, de ese poder de Él, de esa manifestación de Él en nuestras vidas. Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer unos versículos extraordinarios, por cierto, de Juan 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Decía Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice aquí la palabra, lo quitará. En realidad, en el griego original, que si tú tienes tiempo y te gusta indagar un poco, no dice eso exactamente. Ahí utiliza otra traducción diferente. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantará. Está hablando de no dejar caer el pámpano a tierra. Una de las causas por las cuales las vides no tienen frutos es porque los pámpanos tienen la tendencia de crecer hacia abajo, no hacia arriba. Por eso tú ves que en muchos viñedos le ponen una estructura de alambres aérea. ¿Para qué? Para que los pámpanos puedan enraizarse en esos alambres y no crezcan hacia abajo o crezcan indiscriminadamente. Tienen que crecer de forma proporcionada. Para eso el labrador, que es el padre, se va a preocupar de podar el viñedo apropiadamente para que esa tendencia natural que tiene el pámpano no arruine la cosecha, el fruto en esa vid. Cuando Jesús llegó a la puerta del templo aquella mañana, el primer templo tenía sobre la puerta, no me acuerdo el nombre de la puerta, tenía labrada sobre la fachada del templo una vid incrustada dentro de la fachada. La habían labrado a mano los constructores del templo en Jerusalén. Cuando Jesús llegó aquella mañana y vio a los escribas y los fariseos sentados a la puerta del templo, observando y halagando la vid que estaba en la fachada incrustada, Jesús le dijo, no, esa no es la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Yo, Jesús. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, lo levantará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Lo podará, lo dirigirá para que el fruto no se pierda en ese pámpano. Cuando Jesús advierte que los fariseos están más preocupados por halagar las manos de los que hicieron la fachada del templo y observaban cómo la vid había sido incrustada dentro del templo que había construido Salomón, ellos pensaban que la vida religiosa, la vida producida por los actos religiosos de compromiso y de entrega en nuestras vidas eran suficientes para manifestar la vida de Dios. Ellos se vestían como verdaderos religiosos, ponían sobre sus atuendos y sobre su cuerpo
atuendos que manifestaban su religiosidad, el cumplimiento de la religión, de la ley y de todas esas obligaciones que la ley imponía sobre sus vidas. Y ellos pensaban que la vida de Dios se manifestaba por eso. No, pero la vida de Dios no se manifiesta porque tú cumplas y tengas obligaciones con el Señor en tu vida. La vida de Dios se va a manifestar en tu vida cuando Cristo vive en ti. Cuando tú estás en Cristo en verdad en tu vida. Por eso Jesús llegó al templo, a la puerta del templo, y dijo, no miréis a esa videra, a esa vid. Yo soy la vid verdadera. Los fariseos se le encendieron todas las alarmas y empezaron a juzgar y a criticar a Jesús diciendo, ¿quién es este que viene a decir aquí que es la vid verdadera? Que quiere compararse con esa vid que ha sido labrada con las manos de creyentes fervorosos, y este viene aquí a deshacer lo que tantos años de cumplimiento de la ley en nuestras vidas, y viene a cuestionar nuestra conversión. La vid es un arbusto que no tiene muchas utilidades. Nos sirve para hacer muebles, nos sirve para hacer carbón. Realmente es muy poco utilizable la madera de la vid. A lo mucho las arrancan e incluso las he visto que las tiran sin darle ninguna utilidad. Pero la vid tiene dos funciones concretas. La primera es producir la savia. La vid toma los nutrientes de la tierra y produce una savia que es el alimento que va a dirigir por los canales internos de su esencia para poder llegar a los pámpanos. La segunda función importante que tiene la vid no solamente es producir la savia, sino es sostener al pámpano. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos ¿qué? ¿Vid o pámpanos? Nosotros somos los pámpanos. Y es el Señor el que sostiene nuestras vidas. Y para producir fruto, esa vid en nosotros, para producir Cristo, esa vida en nosotros, tú y yo tenemos que estar injertados en esa vid verdadera. Y Él, que es el Señor de la vida, produce esa vida en nosotros. Traspasa la vida que Él nos dio en esa cruz, la conduce en lo que creemos y nos lleva a dar fruto en nuestra vida. Ahora, el pámpano que no está injertado en la vid no sirve absolutamente para nada. Dice, separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. El fruto en nuestra vida no depende de lo que tú haces, no es consecuencia de lo que tú haces, es consecuencia de esa vida que está dentro de ti, que es la que produce en ti que ese pámpano inerte e infructuoso pueda dar fruto de aquello que recibe. Tú y yo somos un pámpano. Él es la vid. No labrada por manos humanas en la fachada del templo. No, no es por cumplimiento de esas cosas que Dios manifiesta su vida en nosotros. Él no esculpe nuestra vida para que tú y yo cumplamos la ley, los 10 mandamientos, esas cosas que hay que cumplirlas en verdad, pero que no Dios es la ley para salvar, sino para poner bajo juicio a todos los hombres. Y para decirnos que tú y yo no podemos ser salvos por aquello que hacemos, sino que la gracia de Dios nos permite recibir la salvación sin merecerla. Y habiendo hecho Jesús lo suficiente en esa cruz para poder recibir de gracia aquello que no nos corresponde. Tú y yo somos pámpanos. Y solamente en esa vid, solamente en Cristo, nuestra vida da fruto. Cualquier manifestación de Cristo en nuestras vidas es lo que va a ser la prueba fehaciente de que nuestra vida está en el Señor. ¿Cómo tú puedes testificar de que Cristo está en tu vida? ¿Cuál es la prueba indubitable? Los frutos. No es lo que tú haces. No es aquello, no es lo que tú haces la consecuencia de lo que tú eres. Es Cristo viviendo en ti. La consecuencia de aquello que haces. ¿Qué es lo que haces? Lo que Cristo en mí me permite hacer por su gracia. Y tenemos que avanzar nosotros y profundizar nuestra vida en esa dirección.
Porque si no, nos llenamos de hojas y de arbustos, nos llenamos de cosas vanas a nuestro alrededor, que adornan muy bien nuestras vidas, pero que impiden que la luz y el sol puedan entrar en el corazón. Y nos volvemos nada más que una esfinge religiosa, muy pulcra por afuera, pero está perdida por dentro, sin ese fruto de la vida del Señor en nuestra vida. Qué terrible es que digamos que somos cristianos, que vamos a un culto, que hacemos esto, que hacemos lo otro, pero la vida de aquel que lo produce no está en nosotros. La única prueba en verdad de lo que tú y yo somos es dónde está tu vida. Si tu vida está en la vid verdadera, si estás injertado en esa vid, tu vida va a dar fruto de aquel que vive en ti. Esa vid en nosotros va a producir el vino del gozo de la salvación, va a producir alimento en nuestra vida. Ahora, fuera de ese ámbito, somos nada más que hombres y personas que construimos una imagen, que mostramos ciertas virtudes en nuestra vida, pero que no son consecuencias de la presencia del Señor en nuestra vida. Son una construcción que hacemos. A veces es muy grotesca, porque te contradices en lo que haces con lo que dices. Entonces es mejor no decir nada y dejar que aquello que hacemos sea en verdad consecuencia de que Dios vive en nosotros. Amén, hermanos. Si no damos fruto en nuestra vida, dos causas principales. Primero, hemos dejado de recibir la savia en nuestra vida. Pasa más comúnmente de lo que parece. El pámpano que no recibe la savia no puede producir la semilla y producir el fruto. El pámpano por sí mismo no puede producir fruto sin la savia de la vid. Es como un injerto muerto que llega a la vida a él porque la savia que produce la vid produce la semilla sobre ese pámpano y esa semilla produce el fruto. Esta naturaleza caída no se puede domesticar. Esta naturaleza caída tiene que morir. Dios tiene que llevarla a esa cruz a morir para poner la naturaleza de Cristo en nosotros, la vida de Dios en nosotros, para que podamos dar fruto, porque somos infructuosos en esta naturaleza que hay en nuestras vidas. ¿Qué sabemos hacer? Pecar. Eso no nos tiene que enseñar nadie. No nos tiene que darnos ninguna clase de teoría sobre eso, porque lo hacemos sin nosotros desearlo. ¿Tú tienes que enseñarle a un hijo tuyo a ser rebelde? No. Lo hace por sí mismo. No hace falta que les enseñes, ya lo saben hacerlo. ¿Tú crees que le tienes que enseñar a alguien a mentir? No, no tienes que enseñar a nadie a mentir. ¿Por qué? Porque eso está en nuestra naturaleza. Está arraigado ahí en nosotros. Y cuando tú y yo damos fruto de eso en nuestra vida, es porque todavía no hemos pasado de muerte a vida. En Gálatas, en el capítulo 5, vamos a leerlo. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo o los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vida de Dios en nosotros, el pámpano injertado en la vid, la prueba de que tu vida está en Cristo es que tú y yo debemos de producir, no nosotros, sino Cristo en nosotros, eso en nuestra vida. Amén, hermanos. No eres tú el que lo produce, no es tus obras la que producen eso. Es la vida del Señor que está separada de lo que tú haces y que lo que tú haces será como una consecuencia de que Cristo vive en ti
cuando tu vida esté en Cristo. Si tu vida no está en Cristo, no somos incapaces de que ninguno de estos frutos esté en nuestra vida. Son 9. Si empezamos hablando del amor, ahí zozobramos todos ampliamente en nuestra vida. Porque nosotros mostramos un amor tan egoísta, tan egocéntrico, tan viciado de origen, que nosotros no podemos amar como Cristo nos ama. Nosotros amamos siempre por algún interés. Ese amor siempre tiene un efecto boomerang en nuestra vida. Lo das para recibir algo a cambio. Si no, no estás dispuesto a darlo. Ahora, la manifestación de esa vida en nosotros produce esos frutos que tú y yo sabemos que no son nuestros, ni que Dios nos los da porque los merecemos, sino porque Dios, viviendo en nosotros, es capaz de hacer eso en nuestra vida. Amén, hermanos. Jesús 2 veces maldijo la higuera estéril. En Marcos, en el capítulo 11, Jesús se acerca a una higuera y la maldice. Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca más coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esa fue la primera vez que Jesús maldijo una higuera. En Lucas, en el capítulo 8, vamos a ver la segunda vez que Jesús maldijo una higuera. Dijo también otra parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, el labrador: Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La primera vez que Jesús maldijo la higuera fue una higuera o una viña que estaba junto al camino. Y la segunda vez que maldijo una higuera Jesús fue en la viña donde él la había plantado. Hay una gran diferencia en que la viña del Señor haya sido plantada junto al camino, que haya sido plantada en una tierra preparada por el Señor para que dé fruto. Hay muchas viñas que están junto al camino. Esas viñas normalmente tienen más desprotección que las que están en un viñedo. Están a la oportunidad de que cualquier fiera o depredador pueda acercarse a ellas y pueda tomar de su fruto y herirlas. Es una viña que da fruto más difícilmente. También es verdad que ningún labrador va a preocuparse de labrar esa viña cuando está, alrededor de cardos y espinos que crecen continuamente. Jesús pasó por aquel lugar, vio la viña, se acercó a ella, viendo que tenía hojas, y en las viñas, en las vides y en la higuera, cuando tienen hojas, tienen fruto. Aquella no tenía fruto, aquella higuera. Yo digo, Señor, ¿por qué tú vienes a nuestra vida a pedir fruto que sabes que no hay? Señor, ¿por qué tú vas a esta higuera en un tiempo donde no hay higos para pedir que dé higos? Parece un poco absurdo que el Señor venga a pedirte algo que tú no tienes. Pues ese es el Evangelio. Dios viene a pedir frutos en nuestra vida, no que son como consecuencia de lo que hacemos, sino de la vida de Dios en nosotros. ¿Qué frutos son los que Dios viene a pedir a ti, que tú no puedes producir? Pues son los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Todas esas cosas que el hombre no puede producir por sí mismo son las que Dios viene a buscar en esa higuera. Él venía buscando un higo.
Yo le llamo la parábola no del hijo pródigo, del higo, del único higo que venía a pedir. Él venía buscando un higo. No venía buscando mucho. Un higo. ¿Qué es lo que viene Dios buscando de ti? Que no hagas una construcción de tu vida por las obras. No, yo hago esto, hago lo otro, aquí y allá. Cuando detrás de eso no es como consecuencia de la vida de Dios en nosotros. ¿Por qué Jesús vino a pedir a una higuera un higo sabiendo que no era tiempo de higos? Igualmente fue y pidió. Dios no te está pidiendo tu tiempo. Dios no te pide que hagas nada. Porque en verdad Dios no nos llama para hacer nada que nosotros hagamos por Él. Dios llama para hacer Él en nosotros. Para que haciendo Él en nosotros tú puedes hacer algo por Él. Porque si no, nuestra vida está cargada de vanidad y de arrogancia en nuestra vida. Decimos, no, yo soy un siervo de Dios y bueno, esculpimos una imagen en donde vamos que pensamos que eso nos da alguna... Y eso no produce nada. Más que tapa la higuera con hojas y hojas. Y no produce el fruto en nosotros. La segunda higuera que maldijo Jesús no estaba junto al camino. Decía, bueno, está ahí junto al camino, si da fruto bien, si no. Ahora, la segunda vez que Jesús vino, el Señor de la viña limpió la viña, preparó la viña para plantarla en medio de sus viñedos. Significa que Él mismo, el Señor de la viña, prepara el terreno para que nuestras vidas den fruto. ¿Y qué fue lo que encontró Jesús cuando vino a aquella viña? Cuando a esta parábola. Él viendo que había preparado la tierra. No había enemigos que pudieran estorbar para que esa higuera diese fruto, esa viña diese fruto. La tierra había sido labrada, el labrador había quitado los espinos, los cardos, la había protegido de toda alimaña y de toda fiera que pudiera venir a comerse el fruto de aquello. Estaba en un lugar elegido. Y aún así, la viña no da fruto, no produce nada. El Señor va allí, la mira, dice, hace 3 años que vengo aquí y no encuentro fruto en ella. La reacción del dueño de la viña es realmente para que tú y yo reflexionemos en nuestra vida, para ver que Dios no nos ha puesto junto al camino, sino que Dios nos ha puesto en su viña. Tiene mayor responsabilidad para nuestra vida, porque ahí no estamos a merced de nuestros enemigos, de las alimañas. Hay alguien que está labrando, cavando, abonando nuestra vida todos los días, y tú y yo tenemos que dar fruto de eso en nuestra vida personal. La reacción del dueño de la viña no es mandar al criado, no, fue él. No me manda a mí, oye Juancho, ve a ver la vida de este. No, déjame, ya voy yo. Yo, el Señor de la viña, no Juancho. Jesús viene a la viña Él. Es el Señor el que viene a tu vida. ¿Tú crees que soy yo que te persigo porque haces esto o no haces esto? No. El Señor va a venir a pedir cuentas. Y la reacción de este hombre fue la de un acto, bueno, pues de decepción. Estaba decepcionado. Después de haber hecho todo aquello por esa viña, esta viña en vez de dar fruto, se acomodaba en producir hojas y flores y no sé qué. Hay personas que lo único que producen son hojas y flores. Claro, las hojas son muy atractivas. Ver un árbol frondoso lleno de hojas a la vista es mucho más agradable que ver una viña retorcida y vieja sin nada. Hay personas que gastan mucho tiempo en su imagen externa. O son hojas o son flores. Las flores sirven para ponerlas en un florero, no te sirven y pronto se marchitan. Pero hay personas que Dios quiere trabajar en ellos. Y Jesús había venido durante 3 años a esta viña. Viña que no daba fruto. La reacción de él fue la reacción de
cualquiera de nosotros, al ver que 3 años de trabajo no había producido ningún fruto en la vida de aquella vid. Si dice la palabra de Dios que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, tú puedes entender de que eso va dirigido hacia nosotros. La reacción del hombre fue la que muchos podíamos tener. Lo primero que, confronta es de que había estado 3 años trabajando y nada había producido. No solamente no había producido nada, sino que había impedido que otros pudieran ser plantados en el lugar de ella, y esa viña estaba inutilizando la tierra. Hay veces que ocupamos un lugar y nuestra actitud, nuestro corazón, estorba a lo que Dios quiere hacer. Y esto es lo que pasaba con esta viña. El Señor le dijo, córtala. En verdad, Dios es bueno y grande y misericordioso con nosotros. Él es paciente. Porque cuando Él tenía argumentos para poder secar la viña, escucha la voz del labrador, que es como un intercesor. Le dice, Señor, ten paciencia un poco. Deja que yo la abone, la acabe este año. Si luego no da fruto, córtala. Aquí el labrador actúa como ese intercesor que tenemos a la diestra de Dios Padre. Los hermanos, que vemos a otros hermanos. Ver la zozobra de sus vidas en algunas áreas. Y decimos, Señor, ten misericordia para que estas personas puedan dar fruto. Porque lo que Dios anhela ver en nosotros es fruto de Él en nuestras vidas. Viene a buscar un higo, no viene a buscar tanto. Esta es la parábola del higo solo. Y no sabemos exactamente lo que ocurrió con la viña, pero el labrador no se opuso a que la cortara, sino que le dio un plazo. A veces Dios da plazos a nuestra vida. Es verdad que a veces Dios tiene que poner el hacha en la raíz. Eso es más profundo. La vid está contaminada. Y para romper el poder de esa contaminación en esa vid hay que cortar de las raíces, abajo. A veces no es necesario, a veces sí. Pero en todas ellas apuntan hacia la misma dirección. Es que no podemos vivir como cristianos sin dar fruto de esa vida de Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Y ahí es donde nuestra vida tiene que estar confrontada cada día. Termino diciéndote que los pámpanos en la vid verdadera, siendo injertados ahí, tenemos tendencia a ir hacia abajo. Hay plantas que tú las siembras sobre la tierra y dan fruto. Tú siembras zapallos o melones o sandías y crecen. Pero los viñedos no es así. El pámpano en contacto con la tierra lo que hace es pudrir la semilla y pudrir el fruto. Por eso tú no verás nunca que un viñedo, los pámpanos, se dejan crecer de tal longitud que toquen la tierra. No tocan la tierra. Se les poda para que, o sujetos en esa estructura aérea, o podados de una manera oportuna, no tengan oportunidad de crecer hacia abajo. El propósito del Señor en nuestra vida es levantarnos para que demos fruto en nosotros, no dejarnos crecer hacia abajo. En la parábola del sembrador tú vistes como en
en Lucas 8, versículo 14, dice la palabra de Dios que la semilla que fue sembrada entre espinos, crecieron los espinos y los cardos y ahogaron la palabra. ¿Para qué? Para que no dé fruto. La viña se seca porque el pámpano crece hacia abajo. Y crece de tal magnitud hacia abajo que, contaminado por las bacterias que hay sobre la tierra, terminan con la vida de ese pámpano y con el fruto que da. Por eso Jesús viene a levantar nuestras vidas. Cuando Él dice que Él viene a que demos fruto, y si no damos fruto lo va a quitar, no es a quitar, es a levantar el pámpano. El lugar donde Cristo va a levantar más nuestras vidas es en esa cruz. Esa cruz es el lugar con que Él nos atrae hacia Él para dar fruto en nuestra vida. Cristo en esa cruz nos lleva a morir con Él, a morir en Él, en su cuerpo, para que, muertos al pecado, muertos en la conciencia de nuestra vida, a esta naturaleza caída que tenemos, Dios nos dé la fe y el poder que hay en Cristo para que tú y yo podamos caminar en nuestra vida venciendo nuestra propia naturaleza, venciéndonos a nosotros mismos. El lugar donde más alto Dios nos va a poner es en esa cruz, donde Él fue levantado una vez. Dice, cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. ¿Para qué? Para ponernos sobre esa cruz. Y la cruz es un instrumento de muerte para este pecador. Porque solamente Dios puede dar vida nueva cuando hay otra vida que fallece. Tu naturaleza caída, pecaminosa, que está destinada a la muerte, una vez que Cristo la toma en esa cruz, Él convierte esa muerte en vida. No la vida que tú tienes, no la muerte que tú tienes, sino que te da la vida del poder de Él y te hace vivir una vida victoriosa en tu vida personal. ¿Dónde vas a estar más levantado? Ahí. El pámpano tiene que estar arriba. Si cae, no da fruto. Y nuestra vida se mueve en esa dirección. Vemos que no damos el fruto que en verdad el Señor pueda dar en nosotros. Y muchas veces nos sentimos cómodos con un fruto parcial, insuficiente. Yo digo, Señor, ¿qué más podemos hacer? Dice, tú no hagas nada, deja que yo haga. Porque solo lo que Dios hace tiene vida eterna, tiene valor eterno en nuestra vida. Lo que nosotros hacemos muchas veces solamente es un juego de roles. Y Dios quiere manifestar su vida en nosotros. Amén. Tu vida y en la mía. Porque eso es la prueba más grande que hay, la única prueba que hay. De que tu vida no está movida por circunstancias, no está movida al lugar que ocupas en la iglesia, sino está movida por donde tu vida está enraizada. ¿Es el Señor? Pues ahí tu vida va a dar fruto. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en verdad nuestras vidas no son lo que parecen. Porque solo podemos ser aquello que tú produces en nosotros. Y en verdad nuestras vidas necesitan de tu aceite fresco en esta mañana, Señor. Necesitan no solo que tú derrames de tu presencia en nuestra vida, sino que tú pongas rumbo hoy en nuestros corazones a que podamos en nuestra intimidad contigo tomar de ti y que tú fructifiques profundamente en nuestra vida. Derrama con tu palabra tu presencia aquí, Señor, en los corazones. Y haz que cada uno de nosotros, Padre, podamos dar fruto. No lo que otros esperan de nosotros, sino lo que tú buscas que haya en nuestra vida, que es tu vida manifestándose en nosotros. Haz eso posible esta mañana en nosotros, Padre.
que no nos disociemos de la verdad, sino que asociemos que aquello que hacemos es como consecuencia de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Qué glorioso es nuestra vida cuando tú eres el Señor de nuestras vidas y haces conforme a tu voluntad aquello en nosotros. Padre, bendice a mis hermanos aquí, bendice este día precioso que tú nos has dado, no solamente en este acto emotivo de la boda, sino que hoy podamos encontrar en ti, Dios mío, el ancla en que nuestras vidas reposan, descansan y toman de ti, Señor, se sacian de ti en esta mañana, de tu palabra y de tu presencia, para que nuestras vidas sean realmente un canal de bendición para otros. No anhelamos otra cosa en nosotros, Padre, más que adorarte a ti, servirte a ti y poder ser instrumentos en tus manos, Señor. Derrama de tu preciosa presencia esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.